A iniciar la presentación de este ciclo de encuentros de Editorial Cuswayres, vamos a presentar en esta oportunidad el libro Habermas, La esperanza del diálogo, de Yves Cousset, y la capacitación va a estar a cargo de la profesora Cristina Gadás, que es profesora y doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Trabaja en una perspectiva transdisciplinaria y comparada que enlaza la filosofía política, la ética, la sociología histórica y la teoría política. Es miembro del Comité Académico de Publicaciones Científicas de la Buenos Aires. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, no sé si alguno de ustedes leyó el libro. ¿Vos lo leíste? ¿Sí? ¿No? No, yo también. Y a Habermas lo han leído. ¿Sí? ¿Mazo? Sí. Bueno, entonces voy a hacer una presentación muy breve, no como la que tenía pensada, pero bueno, vamos a hablar un poco, perdón, vamos a desactivar esto primero. Bueno, el libro sobre Habermas, que se llama La esperanza del diálogo, de este autor francés Yves Cousset, bueno, es un libro interesante, ¿no? Interesante porque hay que explicar casi todo Habermas en tan pocas páginas, no es sencillo. Claro, hay algunas cuestiones que no están tratadas, es indudable. Lo que está más tratado en el texto es la fundamentación filosófica de la propuesta habermasiana, más que toda la reconstrucción que hace Habermas de la teoría social y de las cuestiones más históricas como la interpretación de la modernidad. Y además, bueno, como ya tiene unos años, no incluye los debates últimos que ha tenido Habermas en relación sobre todo a la religión, a la teología y también a la bioética, ¿no? Bueno, yo voy a seguir más o menos el recorrido que hace Cousset en esta obra, o sea, el recorrido temático, pero voy a ampliar básicamente, voy a detenerme en algunos de los puntos que me parece que, por razones de espacio y también por la perspectiva que asume Cousset en la obra, no los desarrolló lo suficientemente. O sea, hay algunas cuestiones que quizá para el que es un conocedor de Habermas quedan claras, pero se me ocurre que para el que no es conocedor de Habermas o que no está dentro del ámbito de la filosofía directamente, puede parecerle un poco más digamos, no tan desarrollado, no tan explicitado. Vos que lo leíste, no sé qué te pareció. Me pareció claro y me parece que ¿Vos de qué carrera o de qué? Abogado y economista. Ah, bueno, pero por ahí para alguien que no tengo que no esté abogado, por ejemplo. Bueno, el texto se llama La esperanza del diálogo y aquí viene la primera cuestión que la señalo nomás. Porque quizá me parece que tendríamos que hablar de la esperanza del discurso, pero es algo que voy a señalar al final. ¿Qué quiere decir Cousset con esto? ¿Cuál es la interpretación de Cousset del pensamiento habermasiano en definitiva? Porque el libro cierra diciendo, bueno, hay una religión racional en Habermas, y dado que es una religión racional, tenemos que poder esperar que el diálogo sea posible. Me parece que ese es un nudo que hay que discutir. Bueno, entonces voy a comenzar señalando, yendo un poco a cómo comienza Habermas a plantear su proyecto filosófico.
que es básicamente un proyecto de crítica de la sociedad, ¿no? Un proyecto de teoría crítica de la sociedad, con fines emancipatorios. No hay que olvidar esto es la clave. O sea, lo que Habermas se propone es una teoría crítica de la sociedad con fines emancipatorios. O sea que sigue en la línea de la Escuela de Frankfurt. No abandona nunca esta pretensión. Sin embargo, se separa claramente de la Escuela de Frankfurt, como señala Cousset. ¿En qué se separa de la Escuela de Frankfurt? Aun cuando él pertenece a la escuela, porque él fue discípulo de Adorno, era asistente de Adorno cuando tenía 18 años, cuando se publica la famosa dialéctica de la Ilustración, que es un libro clave, ¿no es cierto?, para comprender la modernidad o para tener cierta interpretación de la modernidad. ¿En qué consiste esa interpretación? Básicamente de la que Habermas se va a separar claramente. En que es una crítica radical a la razón moderna. En que la Escuela de Frankfurt, en particular Adorno, consideran que esa razón moderna es una razón no solo totalizadora, sino totalitaria. Hay una identificación entre la racionalidad moderna y el totalitarismo. Podemos recordar la famosa frase, ¿no es cierto?, después de Auschwitz no se puede hacer poesía. Entonces es categórica esa interpretación negativa de la modernidad. ¿Qué queda entonces para la Escuela de Frankfurt? Y queda poco, o mucho, depende, pero poco desde el punto de vista político, poco desde el punto de vista ético, queda desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista de la imaginación, pero desde el punto de vista ético-político queda el pensamiento muy vulnerado y entra en un callejón que luego va a ser claramente retomado por los postestructuralistas, los postnietzscheanos, los posmodernos, para decirlo de algún modo, que van a radicalizar aún más esa crítica de la razón, de modo tal que van a llegar a una suerte de nihilismo, de irracionalismo, como se quiera llamar, por supuesto contra el cual Habermas, o respecto del cual Habermas discute, polemiza en un libro famoso, ¿no es cierto?, muy importante, de los 80, que es el discurso filosófico de la modernidad, donde critica a Foucault y a muchos otros. Primera cuestión entonces, seguir con ese proyecto de la teoría crítica de la sociedad con fines emancipatorios, pero separarse de esta visión radicalizada de la Escuela de Frankfurt. Habermas no tiene una visión pesimista de la modernidad y mucho menos del momento clave de la modernidad, que es la Ilustración. Para Habermas la Ilustración es el momento en que aquello que luego va a convertirse en el núcleo del fundamento de su teoría, que es la razón comunicativa, se expande. Aparece ahí en la Ilustración europea el potencial comunicativo de la razón, lo cual no significa que eso no tenga claroscuros, no significa que no tenga una cara positiva y otra negativa. Pero, a diferencia de sus predecesores, para Habermas el proyecto de la modernidad y su núcleo, que es la Ilustración, es algo que no ha fracasado por los excesos, sino que ha fracasado por los defectos. Y por eso, para ellos, es un proyecto, es un proyecto incompleto, ¿no? Es el famoso artículo de Habermas y la idea que vertebra toda su obra, que hay que continuar con la Ilustración, porque la Ilustración básicamente no es un proceso elitista, como muchas veces se sostiene, donde baja algún tipo de saber o de conocimientos de arriba a abajo, sino que la Ilustración es un proceso de aprendizajes. Este es otro tema clave en Habermas, en que la Ilustración es un proceso de aprendizajes mutuos, en que la razón básicamente consiste en aprendizajes mutuos. Ahora vamos a ver eso más adelante. Pero Habermas también se separa de lo que puede ser en ese momento muy fuerte, junto con la Escuela de Frankfurt, la mainstream de la sociología contemporánea de la época, que es la sociología weberiana, ¿no es cierto? O sea, esa idea del desencanto weberiano, ¿no es cierto? Del final de la vida de Weber, en la cual habla de la jaula de hierro, etc. Y va más allá de Weber,
como señala De la Cortina, un librito muy lindo, muy claro, muy ilustrativo sobre Habermas, sobre la Escuela de Frankfurt. Habermas va más allá de la Escuela de Frankfurt, va más allá de Weber y también va más allá de Marx, porque hay una crítica a ciertos aspectos fundamentales de Marx, en particular a la idea de la filosofía de la historia marxista y también a la idea o al concepto de razón y de sujeto totalizante que está en Marx, ¿no es cierto?, como el sujeto de la historia. Bueno, pero no quiero entrar en eso, quiero decir que ahí se posiciona Habermas. Y ahí se plantea el problema clave que va a atravesar toda su obra en sus distintas etapas. O sea, si hay algo que hay en Habermas es una continuidad impresionante en el desarrollo de su obra, de sus conceptos, cómo va avanzando progresivamente en etapas sucesivas, reconstruyendo, ¿no? La teoría de Habermas es una teoría no deconstructiva, como era de los posmodernos, es una teoría reconstructiva, donde se van mostrando cuáles son las condiciones de posibilidad que han permitido que se produjeran determinados conceptos, determinados hechos, etc. Una reconstrucción racional de la historia, de la evolución social, de las teorías, etc. Esa es la tarea de la filosofía y eso es lo que hace Habermas. Entonces, frente a este callejón en el que ha entrado la Escuela de Frankfurt, al desencanto weberiano, a los problemas que trae la teoría marxista, cuando no sirve para fundar una teoría social la tradición, ya ha sido lo suficientemente criticada, no sirve la religión, tampoco sirven las ideologías, en dónde poner, ¿no es cierto?, cómo fundamentar una teoría social, cuál es el punto de apoyo a partir del cual podemos reconstruir una teoría social que tenga pretensiones normativas. Este es el punto clave en Habermas. Habermas no pretende hacer una teoría de la sociedad, no pretende decirnos solamente, ¿no? No pretende decirnos, darnos una idea de cómo debería ser la sociedad. Lo que nos propone Habermas es cómo podemos legitimar, validar las normas sociales que permiten que haya identidades colectivas, que sigan existiendo los grupos sociales, que haya sociedad. O sea, ese es el problema. ¿Qué es lo que une a la sociedad? ¿Cuál es el cemento que la une? Y el cemento no puede ser cualquier cosa. En estas sociedades complejas, desiguales, plurales, el cemento tiene que ser algo que pueda autosustentarse. El cemento no puede ser simplemente lo que sucede. El cemento tiene que ser algo que tenga validez normativa. Por eso el problema es cómo se construyen los colectivos sociales mediante normas racionalmente fundadas. Ese es el punto. A Habermas le interesan las cuestiones de validez, las cuestiones normativas. Hay una permanente tensión en su obra entre las cuestiones de sentido y las cuestiones de validez y las cuestiones normativas. Pero toda la producción de Habermas, su ética del discurso, su democracia deliberativa y su visión del derecho son visiones normativas, en donde lo que le preocupa es validar las normas que rigen la construcción de las acciones y de las decisiones en los determinados ámbitos. En ese sentido, esa discusión que hace que, tal vez por eso seamos 4 acá nomás, pero lo que sucede acá es lo que suele suceder en las aulas universitarias y en general en toda la Argentina, me parece, es que hay un rechazo bastante fuerte a Habermas, porque creo que lo que se espera de Habermas es algo más que una descripción, que es lo que hacen los posmodernos, pero se espera algo más, ¿no es cierto? Algo más que es que dé algún método de acción política, que nos diga cómo hay que hacer para, cómo hay que hacer en la política, qué política hay que hacer, cuál debería ser una sociedad buena, qué tendría que tener esa sociedad buena y justa. Y ese no es el problema de Habermas. El problema de Habermas es cómo se justifican las normas para que haya una sociedad justa. Después lo que cada sociedad defina como bueno, etcétera, es otra cuestión.
lo que le guste hacer, o la política, los rumbos que tome la política. Él está diciendo, yo voy a proveer de algo mínimo, que es un procedimiento para la justificación de las normas éticas, políticas y jurídicas. Punto. Muchos dirán es muy poco, otros dirán es bastante, es suficiente, pero lo que no se puede pedir es que haya un modelo o una receta política. Y sin embargo se recae permanentemente en esa cuestión. Yo creo que aquí hay un poco de eso. Sí. O sea, Cousset hace muchos esfuerzos por liberarse de esto, pero al final es como que recae. Bueno, sí, es como que hay una ambivalencia en la interpretación de qué quiere decir discurso. Por eso digo que una cosa es el diálogo y otra es el discurso. Todos dialogamos en las conversaciones cotidianas y ordinarias. Todos dialogamos permanentemente, todos hablamos. Todos no hacemos discursos todo el tiempo, no podríamos hacer discursos todo el tiempo. El discurso es algo bastante excepcional. El discurso cuando aparece y cuando algo se oscurece en la conversación cotidiana. Se oscurece, ¿qué quiere decir? Cuando aquello que parecía natural, que fluía corrientemente, convenientemente, tranquilamente, empieza a tematizarse. Y cuando empezamos a tematizar la conversación cotidiana en lo que hace a cuestiones que hacen a la justicia, es decir, que tienen que ver con la libertad e igualdad, ahí es donde empezamos a hacer un discurso. Ahí entran las reglas del discurso, ahí entra esta cuestión de las normas y de los procedimientos que propone Habermas. O sea que el discurso es una forma particular del diálogo, no es cualquier diálogo. Es un diálogo que se ha vuelto autorreflexivo. No solamente que reflexiona sobre sus mismas condiciones de posibilidad. Y ahí encuentra, cuando empieza a reflexionar sobre sus condiciones de posibilidad, un montón de cosas, que son a las que me voy a referir ahora. Pero esto tiene que ser claro, porque no se trata de que todo el tiempo estemos en situación discursiva. La situación discursiva es una situación que se genera cuando hay que dirimir conflictos ético-políticos, jurídicos, que hacen a cuestiones que tienen que ver con la libertad y con la igualdad de los individuos. La democracia deliberativa requiere del discurso. Exactamente, es un tipo de discurso. O sea, hay un discurso, Habermas básicamente va a tomar tres tipos de discurso. El discurso ético en sí mismo, el discurso político, básicamente, que es el discurso de la democracia deliberativa, que está fundado en la ética del discurso, y el discurso jurídico, que también está fundado en la ética discursiva y o sea que es una combinación de cuestiones que hacen a la facticidad y a la validez, pero que está fundado en estos otros. O sea, la piedra de toque para entender la propuesta de Habermas desde el punto de vista filosófico es la ética del discurso. ¿Y cuáles son los componentes de la ética del discurso? Si se entiende con claridad eso, después la democracia deliberativa agrega, por supuesto, porque la política no es la ética, otro tipo de procedimientos, etcétera, pero se ha entendido la clave. Y la clave de la ética discursiva, como el nombre lo indica, discursiva, está en el lenguaje. O sea que, como para avanzar lo que quería decir, si hay algo que hay que entender para poder entender a Habermas, es una sola cosa. Y es, sí, porque si se entiende eso, todo lo demás es bastante, es la estructura del lenguaje. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la concepción del lenguaje que tiene Habermas? Ese es el punto. Que ahí es donde están, para muchos, las mayores dificultades. Pero bueno, todo está basado en esa estructura. Bueno, entonces queda claro cuál es el problema, ¿no es cierto? Esa construcción colectiva, cómo la fundamentación normativa de las construcciones colectivas y una fundamentación normativa según la razón. Vamos a ver el tema de la razón. Bueno, en este camino, entonces, que sigue Habermas, ya les señalé que tiene otra interpretación, o sea, ¿a qué acude? ¿No? Para decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder resolver este problema? Reinterpreta la modernidad, reinterpreta de modo diferente como lo habían hecho los de Frankfurt. Para Habermas, toda la modernidad no es una colección de patologías, no es que la modernidad haya
colonizado el mundo de la vida a través del sistema dinero y poder, los sistemas administrativos, y que entonces el individuo esté completamente enajenado y alienado, etcétera, etcétera, etcétera. No, por lo que decía, porque en la modernidad se abre el potencial comunicativo de la razón en ese momento que para Habermas es muy significativo y es decisivo, que es la Ilustración, abre tanto como cierra, ¿no es cierto? Pero el problema no lo tiene la Ilustración, el problema, como dije antes, es el déficit de todo aquello que falta para completar ese proyecto. La interpretación de la modernidad y de la Ilustración en las primeras obras de Habermas. Segunda cuestión, Habermas hace un diagnóstico de la sociedad contemporánea, lo hace en distintas obras, lo hace básicamente en un texto muy famoso que es Problemas de legitimación del capitalismo tardío, de los 70, en donde analiza la sociedad contemporánea de ese momento, naturalmente, desde el punto de vista de dos perspectivas, que es la perspectiva del sistema y del mundo de la vida. No es que sean dos cosas separadas, no, son dos modos de mirar la sociedad. Uno la puede mirar desde el mundo de la vida y uno la puede mirar desde el mundo de los sistemas. No voy a entrar en esto, pero ahí intuitivamente se darán cuenta de a qué se refiere cada cosa, ¿no es cierto? El mundo de la vida es aquello que todos compartimos, aquello en lo cual estamos, aquello que nos está dado, son los recursos culturales, simbólicos, interpretativos, son las instituciones sociales en las que estamos inmersos, etc. El sistema, ¿no es cierto?, son los sistemas que se han separado en la modernidad del mundo de la vida, que se han especializado, el económico, el político, y que se han hecho autónomos, que se autorregulan. De modo que la modernidad es eso, ¿no es cierto?, un desacople cada vez mayor entre mundo de la vida y sistema. Ese es el problema. Y el sistema avanza con sus pretensiones sistémicas a través de la racionalidad tecnológica, la racionalidad instrumental, la racionalidad estratégica, avanza sobre el mundo de la vida y lo coloniza. De modo que va chupando el sentido al mundo de la vida. ¿Por qué? Porque impone su visión técnica, su visión utilitaria, su visión estratégica. Entonces le va empobreciendo el mundo de la vida. Ese es el problema de la modernidad. Y eso es justamente lo que hay que contrarrestar. No diciendo, bueno, viva la Pepa, como los posmodernos, ni rasgándose las vestiduras diciendo, bueno, acá no se puede hacer nada, simplemente miremos el ser como exagerando un poco, como hace Heidegger un poco y algunos otros. No sé, bueno, vamos a hacer otra cosa. Pero bueno, cuando se quiere hacer otra cosa se reciben muchos palos. Es más fácil, me parece. Bueno, entonces ahí entra Habermas, ¿no es cierto?, en una... Habermas ahora debe tener 90 años, calculo yo, y desde los años 60 que empieza a polemizar con todos los filósofos con los que se encuentra, con todas las corrientes y de pensamiento. Ya con Adorno polemiza con los positivistas, ¿no es cierto?, la disputa por el positivismo, no me acuerdo muy bien el título del libro, pero donde ahí es el positivismo en las ciencias, ¿no? La crítica al positivismo científico. Discute con Gadamer el tema de la hermenéutica en los 60. En los 70 discute con Luhmann, el sociólogo de los sistemas más importantes. En los 80 discute, como decíamos recién, con los postestructuralistas y los postnietzscheanos y con liberales y comunitaristas. O sea, ahí es donde él empieza a desarrollar más su visión de la democracia deliberativa, porque entra en una polémica, me voy a referir muy poquito a ella después, entre liberales y comunitaristas a partir de un texto muy famoso de Rawls, de John Rawls, de los años 80, que se llama Teoría de la Justicia. Interesante ver que en el siglo XX no había habido ningún interés por la teoría, por las cuestiones de libros, textos sobre la justicia, hasta que irrumpe esa obra de Rawls, que marca un hito fundamental porque genera una polémica sobre el tema de la justicia enorme en Estados Unidos, en Europa, en la polémica tercia Habermas con su visión de la democracia deliberativa, y bueno, toda esa discusión se difunde por todo el mundo.
Y después ya les comenté los últimos debates de los 90 y del 2000. Bueno, en ese camino se van desarrollando las bases de lo que va a ser la teoría de la acción comunicativa, que es sin duda la obra fundamental de Habermas, y que es la base de lo que va a ser la ética del discurso. Habermas, ustedes deben saberlo, la ética del discurso en realidad la elabora en algún tramo, en algún momento, con otro filósofo alemán muy importante, Karl Otto Appel, pero de Appel se distancia, aunque queda esa denominación de ética del discurso, que además hay que decirlo que a Habermas después no le gustaba nada, porque ética del discurso, así como el discurso podemos pensar que es una conversación, podemos pensar que la ética a la que se refiere Habermas es la ética del individuo o la ética de un grupo social. Es una ética que está referida a mis valores o a nuestros valores o a mis preferencias o a mis intereses o a nuestros intereses. Y Habermas no se refiere a eso. Por eso hay una distinción muy importante que hacer entre ética y moral. Y tal vez el discurso alude más a la construcción del principio de la moralidad que a la construcción de lo que uno entendería por ética, en el sentido de una ética concreta, singular, particular. Bueno, entonces, hay un cambio de paradigma, o sea, para poder fundar esta teoría social crítica con fines emancipatorios, él propone un cambio de paradigma. Él dice que ese cambio de paradigma o podemos reconstruirlo en la misma idea de acción comunicativa. La acción comunicativa, o sea, ni la tradición, ni la religión, ni la ideología. ¿Dónde vamos a poder fundar eso que queremos fundar? En la acción comunicativa. En cualquier acción comunicativa, no, porque esa acción comunicativa está fundada en la racionalidad comunicativa. ¿Y esa racionalidad comunicativa dónde descansa? ¿Por qué es racional? Porque hay una estructura lingüística abajo que hace que sea racional. Entonces tenemos acá una construcción de fundamentaciones. La acción comunicativa. La primera cuestión en este cambio de paradigma es el cambio del paradigma de la subjetividad al de la intersubjetividad. Y el paradigma de un lenguaje centrado en los aspectos locucionarios, en lo que se dice, a la pragmática del lenguaje, a la relación que tiene el lenguaje con el usuario. O sea, pragmática del lenguaje e intersubjetividad. No podemos entrar en esto, pero Habermas hace toda una crítica a través de muchas de estas obras, cuando critica, por ejemplo, tanto el marxismo como los postestructuralistas o los nietzscheanos. Lo que va a señalar es que se mueven dentro de un ámbito de la filosofía del sujeto, de la filosofía de la conciencia. Y él lo que va a decir es que el sujeto se estructura intersubjetivamente y toma una teoría de la sociología norteamericana, que es la teoría de George Mead, que alguna vez a lo mejor ustedes oyeron hablar, por el cual se habla de la socialización básica del individuo a partir de procesos de juego de roles, de expectativas mutuas, de intercambios, etc. O sea, no hay un individuo previo a un proceso de socialización. La intersubjetividad, diríamos, es el factum originario, a partir del cual se constituye un sujeto en relación con los otros, se culturaliza, se educa, etc. Y esto se da por intercambio de roles, insisto, por expectativas mutuas, por aprendizajes. Intersubjetividad. Y la otra es el otro gran eje, ¿no es cierto?, mediante el cual se produce este cambio de paradigma, es esa concepción diferente del lenguaje. Ahora voy a pasar a explicar. Ahora, esta acción comunicativa, que como les digo, se basa en la razón comunicativa, ¿cuál es esta racionalidad? ¿En qué consiste? ¿De qué hablamos? Porque acción comunicativa, vagamente podemos pensar, bueno, son individuos que se producen intersubjetivamente, que conversan, que hablan y demás, pero ¿qué es la racionalidad comunicativa? Es otra razón.
es una razón que inventa Habermas. Es muy distinta de lo que podemos llamar la razón instrumental, o sea, una razón que establece relaciones entre medios y fines, ya sea en relación a objetos o a personas, ¿no? La racionalidad estratégica, tratar al otro como si fuera también un medio, ¿no? Es otro tipo de razón, es una razón alternativa. Aquí aparece este problema, porque muchas veces Cousset habla de razón alternativa o de otra razón, y no es otra razón ni una razón alternativa, es la misma razón. Hay una razón, esa razón se despliega en la comunicación, ahora puede desplegarse bajo la forma de la comunicación, que vamos a ver en qué consiste, o puede desplegarse bajo la forma de instrumentalizar, ya sea porque es una racionalidad técnica respecto del mundo de la naturaleza, supongamos, o porque es una racionalidad estratégica que busca la manipulación del otro. Pero no es que sean distintos tipos de razones. Lo que ha pasado en la modernidad es que ese potencial comunicativo aparece y se oculta porque lo que prima es la racionalidad técnica y la racionalidad estratégica. Eso es claro, ¿no? Muy bien, entonces, podríamos decir que esto es un concepto ampliado de razón, bueno, pero no podríamos decir que es otra racionalidad o una alternativa, no. Bueno, veamos entonces cómo se da la comunicación, para ver en qué consiste esta acción comunicativa, esta racionalidad comunicativa. Un poco más rápidamente, porque si no vamos a estar más de 2 horas, no, o sea, habíamos dicho menos, no vamos a estar. Bueno, la comunicación es básicamente una comunicación lingüística a la que Habermas se refiere. Y en la cual se destaca la dimensión pragmática, o sea, el uso que se hace del lenguaje. O sea, en el lenguaje se pueden distinguir 3 fuerzas. La fuerza locucionaria, que es lo que se dice, la ilocucionaria, con i adelante, ¿no? Que es la intención que tengo cuando digo lo que digo, y la perlocucionaria, que es el efecto que busco. Esto último tiene que ver con el efecto, con la retórica. Pero la primera es, de algún modo, la que conduce, ¿no? Porque cuando yo digo, estoy haciendo algo. Esto es lo interesante. Habermas sigue a Wittgenstein, sigue a Austin y Searle con sus teorías del lenguaje, de que el lenguaje es una acción, actos de habla. Cuando uno habla, está haciendo algo. Si yo digo gracias, ¿no? Por ahí no sé si está el ejemplo en el libro, no estoy dando gracias, estoy haciendo una acción mediante la cual digo gracias. No es solamente que estoy haciendo una nominación que no tiene una fuerza ilocucionaria. Mi intención es agradecer y al decir gracias estoy agradeciendo. Esto configura lo que se llama la situación del habla, o parte de la situación del habla. Hablar no es solamente decir algo. Hablar es decirlo con una fuerza ilocucionaria y es el efecto perlocucionario. Eso es hablar. Ahora, dadas estas fuerzas que están ahí, que son las fuerzas que constituyen esta situación del habla, ¿qué pasa cuando yo hablo? ¿Y qué busco cuando yo hablo? ¿Por qué hablo? Y hablo porque quiero entenderme con el otro. Este es un punto clave. Esta es la piedra de toque de Habermas. O sea, hablo para entenderme. Si lo quiero engañar, también, no importa. O sea, porque en realidad estoy utilizando el lenguaje para entenderme con él, engañándolo. O sea que las críticas que se le hacen, no, pero es una visión angélica del lenguaje. No, no es una visión angélica del lenguaje. No, hablo con el otro para entenderme. Si no, no hablaría. Me quedaría en el silencio, como puede ser el silencio del escéptico, o agarraría un palo y me pegaría con el otro, no sé. Pero si hablo es porque quiero entenderme con el otro en relación a algo. Lo que dice Habermas es que el fin, ¿no? El telos, el fin del entendimiento es lograr un acuerdo sobre aquello que estamos hablando. O sea que fíjense que entender se entiende en 2 sentidos.
yo entiendo algo cuando comprendo el significado de lo que me dicen, porque está en el mismo idioma, porque puedo comprender más o menos el vocabulario, pero yo entiendo algo cuando puedo conocer cuáles son las pretensiones de validez del lenguaje que se están jugando en aquello que me dice esa otra persona. Y si yo puedo entender, ahora voy a explicar cuáles son esas pretensiones de validez, si yo entiendo esas pretensiones de validez es que estoy entendiendo realmente lo que me dice la situación del habla y entonces podemos llegar a acuerdos. Pero de algún modo para llegar a acordar respecto de algo con el otro, para algo, que es un proceso largo y que no siempre se logra, tengo que presuponer ya un mínimo acuerdo previo, que es el que estamos hablando. Estamos los dos en esa situación de habla, y que hablamos un mismo lenguaje. ¿Qué otra cosa presupongo yo cuando hablo? Y presupongo que lo que yo digo es verdadero, aunque quiera engañarlo, pero yo quiero entonces la verdad de mi engaño, es decir, la presunción de verdad está. Y está la presunción de veracidad, de sinceridad, de autenticidad. Yo creo en lo que digo. Trato de que el otro entienda de que yo no solo digo la verdad, lo que considero que es la verdad, para ello daré razones, sino que lo que yo digo es sincero, es auténtico. Y que lo que digo está dentro de un marco de corrección o de rectitud normativa, lo cual, a ver, tiene que entenderse básicamente porque no puedo decir algo que sea totalmente descontextualizado o disparatado o delirante, ¿no? Que da una coherencia en aquello que planteo. A esto se le llama pretensiones de validez del lenguaje, no pretensiones de verdad, porque la pretensión de verdad es una sola. Fíjense que hay otras pretensiones que se juegan en el acto más mínimo, en el acto de decir gracias, o sea, en el acto de decir cualquier enunciado. Ahora bien, estas pretensiones de validez, y esto es, insisto, es obvio, pero después en las discusiones posteriores no parece tan obvio, están inscritas en el lenguaje. O sea, no es algo que yo le agrego al lenguaje, están en el lenguaje. Y son pretensiones normativas. Hay una normatividad en el lenguaje que se juega en el mismo momento de hablar. No es que la normatividad esté por afuera, que se imponga desde afuera, no. Ya en el hecho de hablar y de tratar de entenderme con el otro para algo, se está jugando una normatividad, inteligibilidad, verdad, veracidad, corrección normativa. Esto hace que la pragmática del lenguaje habermasiana, bueno, ahí estén las bases de lo normativo, que no haya que buscarlas por fuera del lenguaje, en alguna razón que esté sobrevolando, en alguna teoría que esté por allá arriba, en la tradición, en la religión, en la ideología, en la autoridad. No, es el lenguaje mismo. En el lenguaje se entablan las pretensiones de verdad. Esas pretensiones de verdad, de validez, están en el aquí y en el ahora de cada locución que emitimos. Ahora bien, cuando nosotros íbamos yendo a lo que se juega en el discurso, cuando ese lenguaje, esa conversación se transforma en un discurso, o sea, cuando estamos tematizando algo, ¿cuáles son los requisitos del discurso ético y del discurso político también? Y con esto vamos tratando de cerrar. Como les dije, el discurso no es un diálogo, una conversación común, ¿no es cierto? Sino que es algo más bien excepcional. La regla del discurso, básicamente, que en todos los textos acá nos aparece, ¿no es cierto?, como con la letra D, mientras que la otra regla del discurso aparece con la letra U, que quiere decir una es la del discurso propiamente dicha y la otra la de la universalización, se refieren a las siguientes cuestiones. ¿Qué es un discurso? Es cuando uno emplea el lenguaje tratando de dar las mejores razones para dirimir un conflicto. O sea, el tema es de buscar
las mejores razones, de proveer los mejores argumentos. Obviamente esas razones y esos argumentos nunca van a ser conclusivos. No disponemos de ningún criterio último ni fundamentalista de verdad o de razón que nos permita decir, acá estamos, llegamos a la verdad. La verdad es un proceso cooperativo. La búsqueda de la verdad es un proceso cooperativo, lo cual no quiere decir que no tenga ninguna regla, porque yo tengo que respetar la regla del discurso que dice que todos aquellos afectados por las cuestiones que estamos discutiendo tienen que poder ser considerados del mismo modo, con igual trato, igual respeto, igual consideración, o sea, en condiciones simétricas dentro del discurso. Y que además tengo que poder considerar que todos los afectados no son solamente que van a entrar en la situación discursiva, no son solamente los afectados presentes, sino los afectados futuros, las futuras generaciones. O sea, cuando hay un problema ético-político, y yo voy a entablar, tratar de solucionar el conflicto discursivamente, tengo que poder incluir a todos simétricamente, a todos los afectados por la situación, presentes y futuros, en condiciones de igual trato, de igual respeto, de igual consideración y sin coacción. La única coacción que voy a permitir es la del mejor argumento. O sea, trataremos de llevar el discurso hasta sus límites más exagerados, hasta que va a llegar un momento que vamos a decir, bueno, basta, sobre todo en el campo político, ¿no es cierto? El campo ético es otra cosa, pero en el campo político hay que decir, bueno, basta, vamos a tener que decidir. Y por supuesto en el campo de la política no solamente el discurso va a tomar esta forma, con estos presupuestos idealizados, porque no son lo que ocurre empíricamente. Lo que ocurre empíricamente es la desigualdad, el destrato, la desconsideración, la falta de libertad, la injusticia. Porque todo eso ocurre, es necesario poder tener discursos en los cuales se plantean las cuestiones para corregir esas inequidades. Porque el discurso, como es algo normativo, es como el criterio de enjuiciamiento crítico de la realidad. Esta es la clave. Por eso, cuando se le pide a Habermas una respuesta concreta a un problema, qué sé yo, está bien. Pero hay otros filósofos que lo harán. Él no. Lo que él hace me da un criterio con el cual poder medir hemos de inequidades. A mí igual estaba buscando una parte que me había llamado la atención, que va con esto, que igual de todas maneras él marca una solución respecto a esto, marcando que la primer fuerza emancipatoria es esta búsqueda cooperativa de verdad. Bueno, seguro. Eso. En Habermas por lo menos no está tan marcado como lo enuncia este texto, en el sentido de que la fuerza emancipatoria es naturalmente cooperativa. ¿En Habermas que no está marcado? No, que marca esto, claro. Marca más profundamente claro. esta fuerza emancipatoria. Sí, seguro. Bueno, es que justamente la fuerza emancipatoria está en el lenguaje. El lenguaje tiene la fuerza emancipatoria, porque pone ese potencial en el cual, al hablar, yo ya busco entenderme con el otro, para algo, según estas pretensiones de validez o de legitimación que son normativas. Ya, al hablar, ya estoy en una actitud emancipatoria, que por supuesto tengo que profundizar, porque son bastante fuertes las condiciones del discurso. Tengo que suponer la simetría, tengo que suponer que estamos ajenos a toda coacción, tengo que suponer que son los afectados, presentes y futuros, los que están participando. Y tengo que suponer que el discurso se interrumpe como tal en cuanto hay alguien que atenta contra la condición de libertad o de igualdad de alguno. No, estaba pensando si la estructura normativa del discurso es en parte esa suposición. Sí, son presupuestos. Son presupuestos. Son presupuestos idealizados de la comunicación. No es como los abogados tenemos las estructuras normativas que son regulaciones. No. Habermas lo llama también, o sea, principios regulativos, muchas veces se llaman, pero no en ese sentido, porque no es una regulación que esté afuera. No es una cuestión semántica, sino son presupuestos... No, son presupuestos inmanentes a la práctica comunicativa. O sea, lo que hace Habermas... Pero esos presupuestos no son subjetivos, relativos... Son intersubjetivos.
son relativos a la situación de habla y a la época y al contexto. Porque hay como presunciones, según usted nos cuenta, de libertad, de no coacción, que a veces no se dan. Claro, pero justamente eso es una cuestión solamente empírica. Fíjate que estos discursos son normativos, buscan la cuestión de la legitimidad. ¿Cómo se legitima el camino hacia una sociedad más justa? ¿Cómo se legitima una decisión justa? No hablemos de la sociedad. ¿Cómo se legitima una decisión justa? Y bueno, este es un procedimiento idealizado. Ahora, esta idealización no está puesta, por ejemplo, como la ponía Kant en el deber ser, como podía ser para Marx en los principios revolucionarios. Está puesta en algo en lo que estamos todos, que es en el lenguaje. O sea, el tema es que esos presupuestos normativos son inmanentes a la estructura del lenguaje y sus pretensiones se entablan en el aquí y en el ahora. Siempre van a ser limitados y, por supuesto, no escapan del todo lo que vos decís de la relatividad. Pero no es un relativismo, digamos, light o fácil. Así como no hay una racionalidad abstracta que de arriba se imponga para abajo, tampoco hay un relativismo del vale todo, porque estas condiciones son restrictivas. Claro, pues el discurso racional debería tener una consecuencia que elimina el relativismo de alguna manera, porque incorpora este racionalismo. Digamos que las verdades son siempre, o sea, Habermas utiliza una metáfora que dice la razón es como una cáscara de nuez en un mar tempestuoso, una cosa así dice. O sea, lo que no hay en Habermas es la pretensión de un fundamento último. Hay que bancarse, o sea, Habermas no quiere ni a los que no pueden fundar nada, ni a los que fundan las cosas, que es muy común en los filósofos, apelando a fundamentaciones últimas. Las fundamentaciones últimas pueden ser las más fáciles, que son la de Dios, claro, la de la metafísica, hay otras más complicadas, pero él no quiere fundamentaciones últimas. Por eso, la otra cosa que no dije es que el paradigma de él es el de la intersubjetividad, el de la pragmática del lenguaje, dentro de un contexto de pensamiento post-metafísico. O sea, ¿qué quiere decir que es post-metafísico? Quiere decir varias cosas y esto creo que ayuda a entender esto, que tal vez es lo más difícil de entender, porque parece una teoría muy dura y muy fuerte de la racionalidad, pero por otra parte, la razón es una nuez en un mar de incertidumbres. Es el intento de poder anclar algo verdadero que tengamos por verdadero y que lo hemos tomado por tal y que nos hemos esforzado por dar buenos argumentos dentro de la incertidumbre que es imposible de erradicar. Imposible de erradicar. Porque estamos en esta época post-metafísica, en la que hay que renunciar a los fundamentos últimos, en la que tenemos que asumir una idea como la asume Habermas de la razón situada. Esta razón es situada, es una razón encarnada, no es la razón abstracta que está por allá arriba, pero tampoco es que no haya ninguna razón. Es una razón comunicativa que se juega en las interacciones que tenemos entre todos. Es otro de los principios postmetafísicos. Es un pensamiento que renuncia a pensar que necesariamente se van a producir ciertas cosas. Ni se va a producir la revolución, ni el progreso, necesariamente. Hay una evolución. Habermas no critica, no niega que haya una evolución en la humanidad, pero una cosa es hablar de evolución con sus marchas y contramarchas, bueno, es un tema complejo, y otra es decir que hay un progreso necesario, que la revolución, como decíamos, estaba a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? No hay teleología para Habermas. Esto es un punto clave. Y es un punto clave que lo diferencia de toda la filosofía anterior, lo diferencia del marxismo, lo diferencia de la escuela de Frankfurt, porque los de Frankfurt, ¿por qué estaban tan desencantados? Porque creían que tenía que suceder el hombre nuevo y un montón de cosas. Como no sucedía, bueno, ¿no? se retraen y se desencantan aún más.
Otra cosa en la cual Habermas no sostiene y que sostiene el pensamiento postmetafísico es que la filosofía o la teoría no nos van a salvar. O sea, porque fíjese que no es el filósofo Habermas el que dice, ojo, esto es la justicia, esto es lo que está bueno. No, son los afectados. Esto es clave. Los afectados lo que van a decir, esto es lo que vamos a considerar como justo. Va a surgir de aquello que ellos discutan, ¿no es cierto?, y terminen decidiendo. Otra cuestión, si lo que se decide se va a aplicar o no, ese es otro tema, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, en una situación discursiva se trata de determinado tema, se llega a dar las mejores razones teniendo en cuenta esto. Es una idealización, porque yo no voy a tener a todos los afectados delante, no voy a tener a todos los intereses, preferencias y valores de todos los afectados, no los voy a tener sentados acá. Imagínense si hoy tuviéramos que haber hecho un discurso práctico, estábamos sonados, ¿no? Que teníamos que hablar por todos los que no están. Y en realidad no se trata de hablar por los que no están, se trata de que todos los afectados hablen por sí mismos. Pero Habermas tampoco descarta de que pueda haber un discurso virtual. Porque, bueno, o sea, que haya una representación del afectado, ¿no? Pero lo que es importante es que en ese proceso de discurso práctico no podemos vulnerar los derechos a igual trato e igual libertad de todos. Ese es el principio del discurso. Pero hay otro principio, que es el de la universalización, por el cual también es muy criticado Habermas. Nos dice, bueno, Habermas es un filósofo universalista, está con la cháchara eurocéntrica del humanismo universalista, no como los postmodernos que son localistas, particularistas. No, la universalización de Habermas no tiene nada que ver con una universalización de una particularidad. Eso tiene que quedar claro. Estamos en el discurso, contemplados los intereses de todos los afectados, presentes y futuros, en condiciones de simetría, todos presupuestos idealizados, estamos ahí. Muy bien, ¿cómo hacemos ahora? Y bueno, ahora hay que intercambiar perspectivas. O sea, esa es la universalización. Yo escucho al otro, yo me pongo en el lugar del otro. El otro me ofrece su mirada sobre sí mismo y sobre mí. Yo me autodistancio de mí mismo. Yo tengo que autodistanciarme de mí mismo. Porque esto no es a mí me gusta A y yo a mí B y a mí C y hagamos una componenda, una negociación. Puede ser que en la política en algún momento haya que hacerlo, pero cuanto menos negociación y más deliberación, más democracia. Entonces, a ver, entra cada uno, ¿no es cierto?, con sus intereses, sus valores, sociedades, insisto, complejas, plurales, desiguales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y cada uno tiene que estar dispuesto a distanciarse de sí mismo, a distanciarse de sus intereses, de sus preferencias, de sus valores y a poder intercambiar experiencias y a producir algo nuevo. Ahí está el aprendizaje. O sea, ¿cómo se generalizan los intereses? No es que yo quiero tal cosa y se generaliza mi interés, porque posiblemente, como sucede todos los días en el mundo concreto y real, lo que se generaliza es el interés del más fuerte. Aquí tengo que presuponer que todos los intereses van a estar en juego. Si van a entrar todos, va a entrar el del más fuerte también, claro, pero entonces hay que mostrar que el del más fuerte está vulnerando los derechos a igual libertad de los desposeídos o de los desaventajados. Entonces ahí ya estoy mostrando que no se puede generalizar a partir del interés del poderoso. Empiezan a aparecer otras cosas, otras propuestas, etc. Esos son los dos principios, que son los principios de la ética. En la ética no hay negociación, y que se llevan a la política, cuyo eje es la ética del discurso, pero que no se reduce a la ética, porque, por supuesto, va a haber argumentos administrativos, argumentos jurídicos y argumentos estrictamente de negociación que son propios de la política, ¿no es cierto? No es que haya una visión también idealizada de que en la política se reduce a la ética, no. Lo que va a decir Habermas es que en la raíz de la política está la ética, pero no la ética de mi valor, tu valor, su valor, sino de este procedimiento moral, y en esto quiero ser muy clara.
Esto que estuve describiendo como este proceso de universalización, Habermas lo llama procedimiento moral. O sea, la ética del discurso se basa, insisto, no en las eticidades singulares, sino en la construcción de este procedimiento moral mediante el cual se pueden incorporar los puntos de vista de los otros, cambiar mi propio punto de vista y producir un entrelazamiento de perspectivas y aprendizajes. O sea que ese es el procedimiento moral. El procedimiento moral se eleva, toma distancia de las particularidades, pero a partir de ellas, ¿no? Y las pone en juego. Esto me parece que es lo más importante. Volviendo un poquito para atrás, y con esto, no sé, vemos si vamos terminando, si quieren que les diga algo más de la democracia deliberativa, bueno, podríamos hablar de un montón de cosas. Pero otro elemento que es clave para entender también, dentro de lo que hablamos de cambio de paradigma, intersubjetividad pragmática del lenguaje, pensamiento postmetafísico, además de lo que dije, del antifundacionalismo, de la no filosofía de la historia, de la razón situada, y de que la teoría no es un saber de salvación. En esto insisto mucho, porque a diferencia de otras teorías como la de Rawls, que sí es una teoría de la justicia, una teoría sustantiva, aquí no hay ninguna teoría sustantiva. Aquí hay una serie de reglas y de procedimientos que tienen que ser tenidos en cuenta para justificar las normas éticas, morales o jurídicas. Punto, no hay otra cosa. No hay una teoría, una teoría en ese sentido fuerte, ¿no? La otra cuestión es el giro lingüístico, que es algo que a veces, ¿no es cierto?, en el pensamiento postmetafísico asume lo que se llama en la filosofía del siglo XX el giro lingüístico, que es un poco a lo que me referí cuando hablamos de lo ilocucionario, etc. ¿Qué es el giro lingüístico? El giro lingüístico nos saca de una actitud ingenua frente al lenguaje, ¿no? Que el lenguaje describe o nombra o explica lo que hay, nos saca de la actitud reflexiva del lenguaje. Si por reflexivo entendemos que el lenguaje solamente vuelve sobre sí mismo para efectuar ciertas consideraciones, pero que no va más, pero que no es autorreflexivo, ¿no? El giro lingüístico significa advertir que cuando yo hablo, hablar es siempre hacer un comentario respecto de lo que digo. Cuando yo digo algo, no solo estoy diciendo locucionario, sino que estoy haciendo un comentario respecto de lo que digo. Y estoy ordenando, estoy prometiendo, estoy impulsando. O sea, siempre hay un comentario que el lenguaje hace sobre sí mismo cuando se dice algo. Eso es el giro lingüístico. O sea que el contexto, de algún modo, está siempre dentro del texto, dicho de un modo que no es habermasiano. O sea, cuando digo algo, no es necesario apelar a que el contexto esté afuera. El contexto está dentro, porque yo cuando digo siempre voy comentando. Comentando quiere decir que yo lo digo en un determinado lenguaje, lo digo como orden, como ruego, como súplica. Todo eso tiene, esto es muy simple, pero es mucho más complejo, porque todo tiene sus matices según los idiomas, según las personas, según los sectores sociales, según los niveles educativos, ¿no es cierto? O sea que el tema de que no hay un lenguaje inocente, descontextualizado, que pueda dar cuenta de la realidad objetivamente, a eso alude el giro lingüístico, a que siempre que yo hablo estoy haciendo una referencia a mí mismo. El lenguaje es autorreferencial. No solo yo digo lo que digo, o sea, claro, todos los días. Aparte los argentinos la tenemos bastante clara del giro lingüístico. Siempre cuando yo digo algo, siempre hay una autorreferencialidad, ¿no? De cómo se dice, aquello que se busca, etc., ¿no? Hay otras culturas que no tienen esa percepción, ¿no? Esa captación del giro lingüístico, ¿no? De que el lenguaje siempre es autorreferencial o que es un comentario también respecto de sí mismo.
sino que tienen una visión más objetivista, como que el lenguaje es algo que es un medio o un instrumento neutral con el que describo, explico la realidad, ¿no? Esta concepción del lenguaje está más allá de eso, ¿no es cierto? No es neutro, no es un instrumento. Yo estoy involucrado cuando hablo. Yo y mi contexto, yo y mi historia, yo y, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué hora tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y 20, 4 y 20. Bueno, no sé qué quieren hacer. Si quieren que les hable un poco de la democracia deliberativa, me parece que algún comentario respecto de lo que quería señalar del texto. Bueno, podríamos hablar un poco más de la ética del discurso, en primer lugar. Bueno, creo que, me parece que lo del punto de vista moral queda claro, ¿no? O sea, que no podemos confundir ética y moral. Fíjense que es una cuestión de nomenclatura. Muchas veces van a encontrar que el propio Habermas se refiere a lo que, a la moral, a lo moral, que sería lo que tiene que ver con los procedimientos normativos, como ética. Como es el nombre de ética del discurso, que decía que él se arrepintió mucho de que quedara el nombre de ética del discurso, pero ya después, bueno, la costumbre había hecho que todos hablaran de ética del discurso y no era imposible ya cambiarlo. Pero recuerden, no importa, que una cosa es la ética singular y otra es el principio moral. Son dos cuestiones distintas. Uno tiene que ver con el orden de lo fáctico, con el orden del sentido. Y el principio moral tiene que ver con la justificación de ese sentido, la validación del sentido, o sea, sentido y validez, que son, o sea, ética, moral, sentido, validez. Siempre inmanencia, trascendencia, pero una validez que se juega dentro de la inmanencia, siempre en el aquí y en el ahora. Eso me parece que es la clave. Ahora, en cuanto a la ética, más precisamente, a la ética del discurso. Bueno, ya dijimos que es las características básicas ya se las di, pero las voy a resumir un poco más ordenadamente. Es una ética cognitivista, o sea, esto es muy importante, porque es una ética que produce conocimiento, la ética del discurso, porque van a aparecer nuevos contenidos, ¿no es cierto?, nuevos valores, nuevas preferencias en función de los procesos de argumentación. O sea que es una ética cognitivista que produce conocimiento, que tiene un potencial de verdad. Esto es importante, es muy importante, porque no es solamente una ética que se va a quedar en decir, ni siquiera fundamentalmente, qué es lo bueno y qué es lo malo, no pretende eso, sino que apunta, ¿no es cierto?, a proveer un plus de conocimiento sobre una iluminación autorreflexiva respecto de nuestros valores y los de los otros y de la eventual producción de nuevos valores o lo que fuera, ¿no? Es una ética universalista, eso ya no hace falta que vuelva sobre eso. Es deontológica, esto es importante. Deontológica es una ética de la justicia, una ética del deber. Ustedes saben que eso lo saben, ¿no es cierto?, en la historia de la filosofía están las éticas del bien y las éticas de la justicia y las éticas del deber. Habermas está claramente, ¿no es cierto?, inclinado por una ética de la justicia, del mismo modo que lo estaba Kant. Y vamos a ver que en esta disputa ahora que voy a mencionar brevemente respecto a este debate entre los liberales y los comunitaristas, Habermas se coloca en eso del lado de los liberales. O sea, para quienes el derecho y la justicia son centrales, frente a lo que se llama el comunitarismo, ¿no es cierto? Y o republicanismo, depende de cómo se hable en Europa o en Estados Unidos, pero que básicamente son éticas de la vida buena. O sea, son éticas que no están centradas en el derecho, en la justicia, sino que son éticas que están centradas en la autorrealización de los propios valores de la comunidad.
Lo cual, pensando en sociedades complejas, ¿no? Todo el debate giró que, claro, los comunitaristas, sobre todo los estadounidenses, el debate se originó básicamente con la disputa por Quebec, ¿no? O sea, el separatismo de Quebec y el plantear que ahí sí podía sostenerse de que en ese grupo había una idea común de vida buena, de valores compartidos, etc. Pero en sociedades complejas, etc., que hay muchas ideas de vida buena, ¿no es cierto? Justamente esa es la cuestión, con lo cual una ética que pretenda resolver algún conflicto no puede ser una ética de la vida buena, tiene que ser una ética de la justicia, como para dar lugar a que cada uno pueda realizar dentro de esas condiciones de justicia su propio ideal de vida, ¿no es cierto? Lo interesante es que, claro, cuando fue esas discusiones parecía medio como que los comunitaristas era muy difícil que pudieran sostener sus pretensiones, porque las pretensiones de los comunitaristas eran valores compartidos, gobernante sabio que sabe lo que la gente quiere porque justamente comparten los valores, y virtud, ¿no? Una ética que está basada en la virtud del ciudadano que sostiene esos valores compartidos con el gobernante. Bueno, más o menos ese era el combo, ¿no? Y eso era bastante difícil de sostener en sociedades complejas, pero lo interesante en realidad es que hoy estamos en presencia de un comunitarismo mayúsculo. Político, claro. Que es China. Que es China, ¿no es cierto? Porque... Pero los nacionalismos no tienden... Claro, pero los nacionalismos... compartir valores comunes. Claro, seguro. Por un lado... Los emigrantes. Sí, totalmente. Estamos con una... sí, totalmente. Pero además tenemos una potencia, ¿no es cierto? Digamos, ya es una cuestión cuantitativa, ¿no? Esa cantidad, que ya no son los del Quebec, que ya no son los gallegos de España, ya no son, ¿no? Los catalanes, ya, ahora ya es, son países enteros. Pero China, ¿no es cierto?, que o sea, esa idea de la virtud, de los valores compartidos, de la relación directa, de la confianza en el gobernante porque es sabio y porque compartimos los mismos valores, más allá de que sea así o no sea así, pero que es bastante así, y una apelación a la virtud neoconfuciana, ¿no? Que además no solo se pretende para el propio país, sino como un modelo de organización mundial, casi basado en esa ética. O sea que tenemos ahí, ¿no?, como una especie de, mientras que durante mucho tiempo hubo un avance de la democracia liberal, no de la democracia deliberativa, pero claramente no del comunitarismo. Ahora como que vemos ese avance del comunitarismo. La democracia deliberativa habermasiana no es ni una ni la otra, pero llama la atención que teniendo en cuenta que surge como un modelo sí alternativo a cualquiera de estos dos, que no ha tenido mucho desarrollo práctico, ¿no? Y sin embargo ha tenido bastante desarrollo práctico en China. Como no la Habermasiana, no porque le hayan calcado de Habermas los chinos, ¿no?, sino que en China es uno de los lugares en donde más se ha desarrollado en las localidades, ¿no?, en los pueblos, no a nivel nacional, pero prácticas de democracia deliberativa. Es sumamente interesante. Y por supuesto conocen la obra de Habermas y de muchos otros, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, pero lo quería decir porque me parece que este debate, que primero pareció circunscrito a que liberales y comunitaristas, y los comunitaristas, bueno, con un poco para sostenerse, ahora, ¿no es cierto?, el comunitarismo se amplía y tenemos ahí a China. Bueno, o sea que entonces una ética cognitivista, universalista, deontológica, una ética de la justicia, y bueno, basada en la intersubjetividad, que no, Habermas se harta de decir que no nos dice esta ética del discurso, no nos dice qué es una vida buena. Solamente, dice Habermas, trata de mitigar la vida vulnerada.
No es muy poético Habermas, pero acá se trató de forzar, porque es una linda frase. O sea que trata de mitigar la vida vulnerada. Ahí, yo no sé si lo tengo acá, hay un párrafo muy lindo donde él habla de, también muy lindo porque Habermas escribe mal y las traducciones son pésimas, excepto, bueno, no, pésimas no son, las que son del alemán al inglés lo mejoran. No lo tengo acá, hay un texto en donde él habla de qué es una teoría social crítica, ¿no? Y dice lo mismo, dice, bueno, no esperemos que nos va a solucionar la vida la teoría social crítica, pero nos va a ayudar lo que son los dolores de la vida, la vida vulnerada, ¿no? Es una frase que le encanta, le gusta. Eso no el dolor, la enfermedad, ¿no? El cansancio, la muerte, eso no lo va a solucionar la teoría social crítica ni ninguna. Pero bueno, pero pueden mitigar esos dolores, esos sufrimientos y esas humillaciones, ¿no? A través de estos presupuestos contrafácticos. Este es un concepto clave que también no lo dije, el famoso contrafáctico, ¿no? ¿Qué es el contrafáctico? Bueno, son estos presupuestos de validez y son estas presuposiciones de la argumentación que en realidad no se dan empíricamente, pero se presuponen en contra de lo que sucede fácticamente y funcionan como criterios de validez normativa, ¿no es cierto? O sea, el contrafáctico justamente es aquello que yo tengo que presuponer y que está presupuesto en la estructura del lenguaje para poder medir cuál es la validez de las normas o de una decisión política o de lo que fuera. Hay algo muy interesante acá en la cuestión de la ética del discurso, además del punto de vista moral, que es la relación entre justicia y solidaridad. Ese es otro tema importante. Porque claro, a veces, como todas las teorías de la justicia, a veces parecen muy poco cálidas o amables, ¿no? Un poco frías. Un poco, ese es el sentido común, lo digo desde lo que puede ser un sentido común. No tienen en cuenta la solidaridad, el afecto, la reciprocidad y todas esas cuestiones. Inclusive hay un discípulo de Habermas, que es Honneth, y que era su yerno, pues no sé si sigue siendo su yerno o no, pero en algún momento fue su yerno, que Honneth hizo toda una ética del reconocimiento, en donde trata de cercana a lo que serían los principios de solidaridad, que es una ética que trata de corregir lo que sería un poco la dureza de la ética de la justicia habermasiana. Lo que él dice es que Habermas no ha tenido en cuenta los presupuestos de respeto y de reciprocidad o de reconocimiento mutuo que se juegan en toda ética. Bueno, Ríos escritos, acá lo menciona también Cousset. A mí me parece que Honneth no tiene razón en lo que dice, porque me parece que clarísimamente cuando Habermas está diciendo que tenemos que tener igual trato, igual consideración, igual respeto, igual reconocimiento, está reconociendo claramente que en los presupuestos éticos del discurso están estas cuestiones, que no puedo hablar ni puedo desarrollar ningún discurso si no respeto estas condiciones básicas de la ética, de lo que podríamos llamar de la ética del reconocimiento, por un lado. Y por el otro, respecto de justicia y solidaridad, Habermas dice que son como las dos caras de la misma moneda. De un lado está la cuestión de la justicia, está la cuestión de los procedimientos, de las reglas, también de las instituciones, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos hablando de la ética del discurso, pero esa ética del discurso, como dice bien Cousset, no se da en el aire, se da dentro de instituciones, y esas instituciones son políticas y jurídicas, ¿no es cierto? Y en esto hay que reconocer ese trabajo de mediación y de traducción que hace el derecho entre la sociedad civil y el Estado, entre el sistema y el mundo de la vida, etc. Pero
la solidaridad, Habermas la refiere más al tenderle, algo así dice como tenderle la mano al otro para que pueda realizar su proyecto de vida buena. O sea, no solamente hay que ser justo, tratar al otro con equidad y dar igual trato, etcétera, etcétera, a todos, sino que además, ¿no es cierto?, se trata de darle la mano al otro para que pueda realizar su proyecto de vida buena dentro de una comunidad. O sea, tiene que ver más que con el tema de los derechos, tiene que ver más bien con el tema de la pertenencia, de cómo esa persona o ese grupo van a poder desarrollar su pertenencia. O sea que son dos aspectos de lo mismo. Y esto lo desarrolla desde hace mucho, pero en algunas últimas obras, ustedes, el autor habla muy poco al final de textos como la inclusión del otro, o como justicia, no, justicia cosmopolita no se llama el otro, ¿cómo se llama el texto? A ver, acá lo tiene citado, no me acuerdo. La constelación postnacional, eso. O sea, Habermas está muy preocupado, obviamente, por lo que sucede en Europa, ¿no es cierto?, con todos los problemas que trae la inmigración, con los problemas del multiculturalismo, ¿no es cierto?, o sea, con esos procesos o de asimilación típicos, históricos que ha tenido Europa para con los otros, o con los procesos de una segregación tolerante, de que cada uno juegue a su juego, y eso sería un poco el multiculturalismo, ¿no? Entonces, obviamente que frente a la asimilación y frente a la segregación multicultural, él está proponiendo discursos prácticos en donde se planteen las cuestiones que hacen a la relación con los otros, ¿no? Entonces, esto de la inclusión del otro es justamente el ejemplo perfecto para proponer que estas cuestiones se diriman en discursos prácticos. Y por supuesto que ha habido muchos inconvenientes al respecto, porque entrar en un discurso práctico significa que todos los afectados estén dispuestos a moverse un poco de sus propias identidades. Y eso no solo le cuesta al europeo, digamos, vamos a poner uno y otro, sino que le cuesta al migrante que está viviendo en Europa o al que quiere vivir ahí. Cuestiones desde si se usa el velo o no se usa el velo, si está el crucifijo o no está el crucifijo, ¿no es cierto? Cuestiones simbólicas hasta cuestiones que son de mucho peso. Entonces, bueno, y por supuesto con la religión, ¿no? O sea, también es muy interesante la aproximación que ha tenido Habermas a la religión. Y bueno, aquí sí habría que decir tantas cosas, porque a ver, Habermas tiene, obviamente, toda la vida ha sido un pensador que ha dicho la modernización es un proceso de secularización, ¿no? Y de pronto resulta que el mundo no parece tan secularizado. O sea, se ha producido la secularización, vivimos en un mundo postsecular, postnacional, pero está lleno de expresiones religiosas. Las religiones están más vivas que nunca, hay un retorno de las religiones, ¿cómo entendemos esto? Y un poco él ha tenido debates con el ex papa, ¿no? Con Ratzinger, sobre el tema y demás, pero un poco la cuestión es, y bueno, la religión está ocupando el lugar que no puede ocupar la filosofía, por no decir la política. O sea, está expresando de un modo que no es a través de la racionalidad comunicativa, aquello que ni la filosofía ni la política pueden decir. Y es un gran interrogante lo que plantea Habermas. Siempre pensamos que lo religioso era como una especie de persistencia del pasado en el presente, ¿no? Él lo llama la simultaneidad de lo no simultáneo. Pero esa es una perspectiva racionalista al estilo moderno, quizá en el peor sentido, ¿no? Quizá el destino de la razón comunicativa y
de la religión sean otros, ¿no? Bueno, todos interrogantes, pero quiero decir que está ahí, ¿no? Lo que Habermas observa, digo, lo que puedo decirles, no he visto yo que Habermas haya producido más que algunas pocas entrevistas este último tiempo, pero que Habermas está bastante desencantado de ciertas cuestiones en las que apostaba. Uno era la centralidad de la sociedad civil, ¿no? Porque fíjense que en todo esto de la construcción de una democracia deliberativa y de espacios públicos ampliados, como él los llama, espacios públicos ampliados donde está el Estado, pero están los partidos políticos obviamente, pero están los medios informales, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y la sociedad civil. Ya en este espacio público ya no podemos decir de que el Estado sea el único ni el principal actor, ¿no? Sigue teniendo un lugar central como administrador, pero no es el lugar en donde se originan todas las políticas, ni mucho menos. O sea, el peso que le da Habermas a la sociedad civil es muy grande. Y en su momento a los movimientos sociales y a las asociaciones voluntarias y a todo eso. Ahora, Habermas está bastante más decepcionado. Y alguien andaba con el libro de Harari por acá, ¿no? ¿Vos? Si lo pensamos a través de la interpretación un poco unilateral, ¿no? Que hace Harari de la modernidad, pero que no por eso es falsa, ¿no? O no deja de ser posible, porque hay muchas cosas de esas que estamos viendo, ¿no? Uno lo que se puede plantear después de toda esta larga perorata, que es muy linda respecto para mí, por lo menos, y muy interesante el pensamiento de Habermas, pero bueno, sí es algo que Habermas ya señala cuando escribe Problemas de legitimidad en el capitalismo tardío, donde habla de las crisis, ¿no? Del capitalismo tardío. Y una es la crisis antropológica, ¿no? Y ese déficit antropológico, que bueno, un poco es lo mismo que plantea este señor. O sea, los hombres seguiremos siendo hombres capaces de lenguaje y acción, hombres y mujeres, y otros. ¿Seremos? O sea, porque estamos agarrados ahí, ¿no? Estamos ahí en esa estructura comunicativa. Hablamos de las pretensiones de verdad, de sinceridad, hablamos de lo que se juega en el lenguaje. Pero no podemos imaginar a través, por ejemplo, de estos algoritmos que propone y que dice, de los que habla Harari, perder esa capacidad comunicativa, ¿no? Con lo cual, obviamente, creo que esa es la crisis antropológica. Eso es lo que muchos otros filósofos, ¿no es cierto?, y pensadores hablan del mundo de lo posthumano, ¿no? O sea, un fin de lo humano, lo posthumano, el algoritmo, el reemplazo por distintos tipos de tecnología, el cyborg, etc. Bueno, aquí no estamos en eso, aquí todavía estamos confiando, ¿no?, la esperanza del diálogo. Estamos esperanzados en que todavía, frente a estos mundos apocalípticos de un lado o del otro, que se pueda conversar, se pueda criticar, se pueda fundar sobre normas y que podamos vivir según ideas regulativas, ¿no? Ahora, cuando termina, eso sí quería decirlo, que lo tengo acá, por acá, cuando termina el libro, usted empieza con el tema de la esperanza del diálogo y lo termina más o menos como estamos terminando acá. Él habla de, a mí me resulta, él dice, bueno, Habermas es un optimista antropológico, lo cual, digo, sí, a pesar de que ahora, digo, está bastante más desencantado, ¿sí? Y dice, bueno, Habermas es sencillamente racionalista. Claro. Ahora, es otro tipo de racionalismo, ¿verdad? Es como que esto siempre pasa con Habermas, ¿no? Y al final, bueno, pero es un racionalista. Bueno, pero la racionalidad comunicativa no es la racionalidad instrumental, no es la racionalidad, no hay que confundir esto. Y él habla de que es una religión racional, ¿no? Habla de religión laica, ¿no? A mí me parece, ahí sí me permito discrepar, porque la religión es algo que se sostiene con un fundamento fuerte. Y
Y aquí no hay ningún fundamento fuerte. Aquí está la racionalidad comunicativa, insisto, me agarro de eso. Es una cáscara de nuez en medio de un mar de incertidumbres. Eso no es una religión. Quizás tomamos la segunda etimología de religión, que es como releer y volver a entender, ¿no? Sí, a mí me parece que no. Pensar en el lenguaje. Por lo menos no. Bueno, podemos ver, no sé, ¿sabes qué? Porque él dice que hay 3 alternativas. La religión laica, que es la de él, que está basada en el caso de Habermas en la razón, la religión de las masas, ¿no? Sí. Y o resignarse a lo trágico. Dice, bueno, Habermas no quiso ni la segunda ni la tercera, entonces asume una religión laica. Pero después termina diciendo, bueno, pero empieza otra vez a hablar de la relación entre el discurso y la acción, pero entonces las luchas sociales y políticas y cómo cambiar el mundo. Y bueno, termina diciendo que esa posibilidad de una acción, nada, de que el discurso se traslade, obviamente, directamente a la acción, que quizá, ya digo, no es lo que se propone Habermas. Es legítimo planteárselo, pero no se le puede achacar que él no haya hecho lo que no dijo hacer, ¿no? Es como cuando también acá otros le dicen, bueno, pero no ha hecho una estética Habermas. Bueno, no se lo propuso, hizo una ética, una política, escribió Facticidad y Validez, donde discute con todas las cuestiones del derecho, pero una estética no hizo. Entonces, aquí Cousset dice, bueno, eso es un problema del militante, ¿no? Esas son las últimas, ¿sabes? Dice, la esperanza del diálogo no cesa finalmente de llevar en sí la esperanza de una transformación social, de una emancipación, de una radicalización política y más allá tal vez de una revolución. O sea que es como que... Pero ninguna teoría puede garantizar este futuro, ni pretender fundamentar racionalmente esta esperanza, y probablemente sea lo conveniente. Bueno, es como para pensar en su interpretación, pero de todos modos nos da, ¿no?, un panorama completo e interesante de Habermas. Y termino con esto de la deliberación. No sé, 2 o 3 cosas podría decirles de la democracia deliberativa. O sea, lo que Habermas toma del liberalismo es, como les dije antes, la centralidad de la idea de justicia y de los derechos. Lo que no está de acuerdo es que la democracia sea una un compromiso de intereses, ¿no? O sea, esta visión utilitarista, ¿no es cierto?, que tiene el liberalismo de la democracia, el compromiso de intereses, la regla de la mayoría, nada más, bueno, la máquina electoral, eso no es una idea que él comparta de democracia en absoluto. Pero tampoco está de acuerdo con los comunitaristas o los republicanos en pensar en la comunidad como congregada en torno a valores comunes, interpretadas por la figura del gobernante sabio en base a cierta idea de la virtud, ¿no? De los comunitaristas les gusta la idea de comunidad, pero no definida de ese modo. Y de los liberales les gusta, por supuesto, rescata la idea del individuo portador de derechos, la idea de justicia, pero no la idea de que lo político se reduzca al mercado político, ¿no es cierto? A la negociación, al compromiso de intereses. Y básicamente, bueno, no quiero repetir lo que ya dije, el modelo de la democracia deliberativa es el modelo de la ética del discurso en cuanto al principio del discurso y al principio de la universalización de intereses. En realidad, en la política se habla de universalización de intereses, ¿no? En la ética se habla más del procedimiento moral, que es lo mismo, pero nada más que en la política, bueno, esa generalización de intereses se basa en el procedimiento de universalización del procedimiento moral, pero está referido claramente no a valores, básicamente, sino a intereses, aunque por supuesto los valores no están fuera.
Hay algo que, para terminar, sí, menos mal que estoy mirando acá mis papeles, que quiero señalar, es que otras de las, en este modelo deliberativo, bueno, por supuesto, las críticas habituales son, además de las críticas que hacen a que esté fundado en discursos prácticos, el tiempo que llevaría, ¿no es cierto?, poder dirimir las cuestiones políticas mediante discursos. Pero bueno, de ningún modo, y creo que eso lo señalé antes, ahora ya no me acuerdo, de ningún modo Habermas se niega a utilizar el recurso, obviamente, de la decisión. En algún momento hay que cortar el discurso, no se puede seguir haciendo discursos todo el tiempo. O sea que tampoco esa es una crítica que valga. La otra, la que quería referirme ahora, es el tema de que, bueno, este modelo de discurso, este modelo de democracia, sería un ejemplo más para muchos de una visión eurocéntrica del mundo. O sea, desde que Habermas defiende el proyecto de la Ilustración, pasando porque en realidad sea racionalidad comunicativa, es una racionalidad y está fundándola en un principio de racionalidad política y la ética, y además, bueno, privilegiando ese momento histórico que es la modernidad europea como el momento en que aparece con más potencia la razón comunicativa. Entonces, bueno, muchos ven en esto un eurocentrismo claro, y sobre todo en el tema del racionalismo, y en el tema de que sea necesario dar razones, como que es un racionalismo intelectualista, elitista. Bueno, y aquí Habermas es muy claro, y me parece que no hay lugar para que se... Digo, Habermas puede ser eurocéntrico, pero no por estos motivos, me parece. Porque, como dice Habermas, dar razones, ¿no?, y tomar razones es algo que hacen todos los pueblos del mundo. La razón, esa racionalidad comunicativa que está inscrita en el lenguaje, es un patrimonio de toda la humanidad. Que cada uno la resuelva de un modo o del otro es otra cuestión. Que los límites entre la igualdad y la libertad se pongan más acá o más allá, pero esas ideas de igualdad y de libertad las pongan en uno o las pongan en todos los millones, las tienen todos. O sea, es incurrir en contradicción performativa para cualquiera que quiera decir que esto no existe en algún lugar, porque la persona que en Marte, ¿no es cierto?, que no sería persona, alguien que estuviera en Marte, que dijera, ¿no es cierto?, no, yo no doy razones, ¿no es cierto?, no podría sostener su propia locución. Eso es incurrir en una contradicción performativa entre lo que digo y lo que hago. Entonces, ese es el límite de la ética discursiva. Ya la persona, cualquier persona que sujeto, por eso esa frase también, hay frases que son cliché, ¿no? Sujeto capaz de lengua y acción. El que puede hablar y actuar, y eso por lo menos dentro del mundo terráqueo somos todos, puede dar razones y puede tomarlas, aunque sus razones sean diferentes, las coloque en distintos lugares. Más bien pensar lo contrario es una muestra de eurocentrismo, ¿no es cierto? Y la otra, la del elitismo, tampoco corre, porque inclusive frente a, por ejemplo, frente a una visión elitista de la Ilustración, Habermas propone una visión de la Ilustración basada en el aprendizaje, entre los intercambios de lo que podrían ser el que sabe y el que no sabe, digamos, ¿no? O sea, como que no habría ahí una distinción. Habermas acepta también, a diferencia de la escuela de Frankfurt, no solo acepta, defiende el potencial racional que tienen los medios de comunicación. Tiene todo un texto que está citado al final, uno de los últimos que él cita, que es muy interesante, yo se los recomiendo, que se llama... A ver, la frase, otro más rápido. Se me dejaba.
se llama algo como el potencial cognitivo de la democracia. ¿Tiene todavía la democracia un potencial cognitivo? No, algo así se llama. Y ahí es donde él plantea su idea del espacio público ampliado, muy interesante, y de la democracia deliberativa, de los procesos deliberativos que se darían en ese espacio público ampliado. Y ahí es donde plantea el potencial a ver, no diría de ilustración, pero la capacidad, es decir, plantea, bueno, sí, los medios son pasivos, los medios son más que persuasivos, ¿no? Lo único que buscan es influenciar, modelar y demás, pero la gente no es pasiva frente a ellos. O sea, si hay algo totalmente lejano es el reproductivismo. Habermas no cree que estemos totalmente sometidos a la lógica de la colonización y de la dominación moderna sistémica. Cree que hay un mundo de la vida pauperizado, pero que tiene un potencial comunicativo y que podemos decir que no. Podemos decir que no, podemos decir que sí, tenemos ciertas capacidades. Y cuando escuchamos al otro, aunque estemos delante del televisor o estemos en las redes o en lo que sea, podemos hablar, discutir, disentir, podemos hacer cosas, ¿no? Y eso él lo sigue pensando. Y bueno, ese es el optimismo antropológico al que se refiere este autor, ¿no es cierto? Usted, o sea, esa confianza en las posibilidades de comunicarse y de llegar a acuerdos difíciles, no necesarios, pero que bueno, cuya posibilidad está en el hecho mismo de que estamos hablando. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Una consulta pequeña, pero porque señalaste a China como que es posible que algunas regiones tengan modelos de democracia deliberativa. Sí. Nosotros desde acá lo vemos como un modelo cerrado, con un partido único y poca capacidad de debate. ¿Por qué decís que hay modelos de democracia deliberativa? O sea, es como que la sociedad tiene actores relevantes que participan de un diálogo. No, mira, yo te digo, yo me dedico hace más de 10 años a estudiar el tema de democracia en China, hace un montón. Por supuesto que hay un partido único, por supuesto que no hay partidos políticos, por supuesto que la sociedad no tiene una participación relevante. Dicho todo eso, hay montones de experiencias que por supuesto están conducidas por el partido en las distintas localidades, por los gobernantes locales, en donde se convoca a la población a participar y a deliberar sobre aspectos que tienen que ver con cuestiones municipales, diríamos nosotras, algunas no son tan municipales. Un presupuesto participativo es un ejemplo de democracia deliberativa. Absolutamente. Donde convocas a los actores sociales. Sí, y donde hay montones de medios, no de medios, no me sale la palabra, recursos, de institutos, no sé, por los cuales se convoca a la opinión pública para que dé la opinión y para formar opinión respecto de cuestiones a partir de la opinión que tiene formada, un poco en el estilo del discurso práctico. La democracia liberal sería más aristocrática de alguna manera que una democracia deliberativa que trata de que todos se obvio, la democracia liberal es una democracia mucho menos participativa. O sea, podemos tener el modelo de democracia liberal en que la participación es el voto, básicamente. Después tenemos otro modelo que es el de la democracia participativa. Esa participación puede ser, como la plantean algunos comunitaristas, en una especie de empatía directa entre el gobernado y el gobernante. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Pero también hay otros modelos de democracia participativa que tienen que ver más con la gente en la calle, con la protesta, con la indignación y eso. Ahora, eso no, en China la participación no se da a través de eso, se da a través de las prácticas deliberativas. Perfecto. En algunos lugares, pero es muy ampliada porque además se combinan elecciones, según los criterios de la representación, con deliberación. Y además hay muchos criterios de representación que no son solamente lo que nosotros conocemos.
O sea que es un interesante, Sí, para prestar atención. un interesante experimento de combinar distintas formas de democracia en las pequeñas localidades, pero en casi un 70% de las localidades hay experiencias de votación y también deliberativas, o sea que no es tampoco que sea nada. Muy bien. Bueno, Así muchas que bueno. gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. No, Cristina. gracias.